Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de cómo aprendemos y comprendemos el mundo que nos rodea. Prepárense, porque vamos a explorar la psicología genética a través de la obra y las experiencias de Jean Piaget. Exacto. Y lo interesante aquí es que no solo hablaremos de cómo aprendemos, sino que también descubriremos ideas prácticas que se pueden aplicar a la educación, incluso al crecimiento personal. Totalmente. Piensa en tu infancia. Yo recuerdo pasar horas construyendo torres con bloques, completamente absorto en el proceso. Y cada vez que mi torre se derrumbaba, no solo me frustraba, sino que también sentía curiosidad. ¿Por qué se cayó? ¿Qué hice mal? Estabas participando en lo que Piaget llamó acción cognitiva. No es simplemente un juego de niños. Es una forma fundamental en que los niños aprenden al interactuar con su mundo. Ajá. Esto es crucial durante la etapa sensoriomotora, que Piaget identificó desde el nacimiento hasta los 2 años aproximadamente. Es como cuando los bebés agitan un sonajero y se dan cuenta. Hice ese ruido. Precisamente. A través de sus sentidos y acciones están aprendiendo. Y estas experiencias tempranas establecen las bases para un aprendizaje más complejo en el futuro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Piaget creía que este aprendizaje no ocurre en el vacío. Totalmente de acuerdo. Recuerdo haber aprendido tanto simplemente jugando con mis amigos, intercambiando ideas y resolviendo cosas juntos. Nuestro entorno tuvo un gran impacto en cómo aprendimos y qué entendimos. Piaget reconoció que el entorno va más allá del espacio físico. Incluye el contexto social y cultural también. Piensa en cómo los niños aprenden, observando e imitando a los adultos y otros niños. Claro, cuando los niños juegan a la casita, no solo se divierten, sino que practican la comunicación, la resolución de problemas y la cooperación. Es como una mini sociedad en acción. Exactamente. Y todo esto alimenta su desarrollo cognitivo y social. Pero cambiemos de marcha por un momento y pensemos en el papel de la educación formal. ¿Tienes algún recuerdo vívido de experiencias de aprendizaje en la escuela? Sí, totalmente. Recuerdo un experimento de ciencias en el que vimos germinar semillas. No se trataba solo de aprender biología, sino de la emoción del descubrimiento y el proceso práctico. Ese es un ejemplo perfecto de la filosofía educativa de Piaget en acción. Él creía que los maestros deberían ser facilitadores, guiando a los estudiantes a participar activamente en el proceso de aprendizaje, no solo a absorber información pasivamente. Lo cual tiene mucho sentido, porque cuando participas activamente, es más probable que sientas curiosidad, hagas preguntas e investigues a fondo un tema. No se trata solo de memorizar, sino de comprender. Si conectamos esto con el panorama general, desafía la visión tradicional del conocimiento, como algo que simplemente se transmite. Para Piaget, el conocimiento es algo que construimos activamente, a través de nuestras experiencias e interacciones. Es como cuando yo luchaba con ciertas materias. Pero en lugar de rendirme, me sumergía en la investigación. Hacía preguntas y experimentaba hasta que lo entendía. Estabas involucrado en asimilación y acomodación, 2 conceptos clave en la teoría de Piaget. La asimilación ocurre cuando tomamos nueva información y la ajustamos a nuestra comprensión existente. Por ejemplo, cuando un niño aprende que un gato también es un animal de 4 patas, al igual que su perro. Entonces, amplían su categoría existente de animales de 4 patas. Exactamente. Pero a veces nos encontramos con información que no encaja del todo. Ahí es donde entra la acomodación. Tenemos que ajustar nuestra comprensión existente para dejar espacio a este nuevo conocimiento. Como cuando ese mismo niño ve un canguro por primera vez. Sigue siendo un animal, pero salta en lugar de caminar en 4 patas. Precisamente. Ese niño tiene que acomodar su comprensión de los animales para incluir esta nueva forma de moverse. Y este proceso de asimilación y acomodación continúa a lo largo de nuestras vidas. A medida que encontramos nueva información y experiencias, Es como si nuestros cerebros estuvieran actualizando constantemente su software. Hablando de actualizaciones, Piaget también propuso que nuestro desarrollo cognitivo ocurre en etapas. Identificó 4 etapas principales, cada una con características distintas. analicemos esas etapas ahora. La primera, como hemos comentado, es la etapa sensoriomotora, que dura desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años. Aquí cuando los bebés exploran el mundo a través de sus sentidos y habilidades motoras, desarrollando una comprensión básica de la permanencia de los objetos. Esa es la etapa del cucutras, donde los bebés se sorprenden cuando algo desaparece y reaparece. Exacto. Luego viene la etapa preoperatoria, aproximadamente de los 2 a los 7 años. Los niños comienzan a usar el lenguaje y los símbolos, pero su pensamiento todavía es bastante egocéntrico. Tienen dificultades para comprender perspectivas diferentes a la suya. Como cuando se tapan los ojos. Y piensan que son invisibles porque ellos no pueden ver a nadie. Correcto. Están empezando a desarrollar el pensamiento simbólico, pero su lógica aún está en desarrollo.
Después llega la etapa de las operaciones concretas. Los 7 a los 11 años aproximadamente. Aquí, los niños se vuelven más lógicos y pueden comprender conceptos concretos como la conservación. Este experimento clásico, en el que se vierte la misma cantidad de líquido en recipientes de diferentes formas y finalmente entienden que sigue siendo la misma cantidad. Precisamente. Pueden pensar lógicamente sobre situaciones concretas, pero todavía tienen dificultades con las ideas abstractas. Y finalmente, llegamos a la etapa de las operaciones formales, que comienza alrededor de los 11 años y continúa durante la edad adulta. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Ahora podemos pensar de forma abstracta, hipotética, y considerar diferentes posibilidades. Puedes participar en la resolución de problemas complejos, analizar argumentos y abordar esas preguntas del panorama general. Esta es la etapa en la que desarrollamos una comprensión más matizada del mundo y nuestro lugar en él. Es increíble pensar en cómo evoluciona nuestro pensamiento con el tiempo. Recuerdo lo diferente que abordaba la resolución de problemas cuando era adolescente, en comparación con ahora. Es como si mi caja de herramientas mentales se hubiera expandido con cada etapa. Y esa es una conclusión clave del trabajo de Piaget. El aprendizaje y el desarrollo son procesos continuos. Estamos constantemente adaptando y evolucionando nuestra comprensión en función de las nuevas experiencias e interacciones. Lo que nos lleva a una pregunta realmente importante. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Piaget a situaciones del mundo real, especialmente en la educación? El trabajo de Piaget ha tenido un profundo impacto en los enfoques educativos, particularmente en la educación de la primera infancia. El énfasis en el aprendizaje basado en el juego, las actividades prácticas y la creación de entornos que fomenten la exploración. Todo esto se deriva de la comprensión de Piaget sobre cómo aprenden mejor los niños. Recuerdo haber visto un programa en el que los niños aprendían conceptos matemáticos a través de juegos de mesa. Era brillante. Se divertían y absorbían conocimientos sin darse cuenta. Exactamente. Y ese es el poder de aplicar las ideas de Piaget. No se trata de memorizar datos, sino de crear experiencias atractivas que fomenten la curiosidad natural y el amor por el aprendizaje. Lo cual, sinceramente, es beneficioso para los estudiantes de todas las edades, no solo para los niños. Descubro que aprendo mejor cuando participo activamente y estoy realmente interesado en un tema. Absolutamente. El énfasis de Piaget en el aprendizaje activo es relevante a lo largo de nuestras vidas. Nos anima a ser curiosos, a hacer preguntas y buscar constantemente una nueva comprensión. Y una parte crucial de eso es la autorreflexión. Tomarse el tiempo para pensar en nuestro propio proceso de aprendizaje, qué funciona para nosotros, qué nos desafía y cómo podemos mejorar. Esto se conecta con las ideas centrales de Piaget. Él reconoció que el conocimiento no es estático, es algo que construimos y refinamos constantemente, a través de la experiencia y la reflexión. Recuerdo haber adquirido el hábito de reflexionar después de terminar un gran proyecto en el trabajo. ¿Qué salió bien? ¿Qué podría ser diferente la próxima vez? Ha sido increíblemente útil para mi crecimiento profesional. Ese es un fantástico ejemplo de cómo la autorreflexión puede conducir a una comprensión más profunda y a una mejora continua. Es una práctica que puede beneficiarnos a todos, sin importar lo que estemos aprendiendo o en qué etapa de la vida nos encontramos. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestros oyentes? Significa que el aprendizaje es una aventura para toda la vida. El trabajo de Piaget nos da un marco para comprender cómo funcionan nuestras mentes, cómo damos sentido al mundo y cómo podemos seguir creciendo y evolucionando a lo largo de nuestras vidas. Y nos recuerda que aprender no se trata solo de absorber información. Se trata de interactuar activamente con el mundo, hacer preguntas, experimentar y reflexionar sobre nuestras experiencias. Se trata de abrazar la alegría del descubrimiento y reconocer que todos tenemos la capacidad de aprender y crecer, sin importar nuestra edad u origen. Ha sido un viaje fascinante, explorando el mundo de la psicología genética y el impacto duradero del trabajo de Piaget. Para aquellos de ustedes que escuchan, aquí hay una pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden incorporar los principios del aprendizaje activo y la autorreflexión en sus propias vidas? ¿Qué pasos pueden tomar para fomentar el aprendizaje y el crecimiento continuos? Y no se trata solo de la educación formal. Piensa en la frecuencia con la que tenemos que acomodar nuestra comprensión en la vida cotidiana. Constantemente. Imagínate cuando empezaste a usar un nuevo programa de software en el trabajo. Tu antigua forma de hacer las cosas ya no funcionaba. Tuviste que adaptarte a un sistema completamente nuevo. Es verdad. Y ese proceso de encontrar algo nuevo, lidiar con ello e integrarlo a tu conocimiento existente. Esa es la esencia de la teoría de Piaget en acción. Es una excelente manera de verlo. Y esto nos lleva de nuevo a la importancia del entorno. Piaget creía que nuestras interacciones con el mundo que nos rodea juegan un papel crucial en la forma en que aprendemos y comprendemos. Te hace darte cuenta de que el aprendizaje no es solo una actividad solitaria,
está influenciado por las personas con las que interactuamos, las culturas a las que estamos expuestos, incluso los espacios físicos que habitamos. Precisamente, piensa en la diferencia entre un niño que crece en un entorno estimulante, lleno de libros y oportunidades de exploración, frente a un niño en un entorno más limitado. Las oportunidades para la acción cognitiva serían muy diferentes. Esto resalta la importancia de crear entornos de aprendizaje enriquecedores para los niños, ya sea en casa, en la escuela o en la comunidad. Y esto se relaciona con el énfasis de Piaget en el papel del juego en el desarrollo. A través del juego, los niños pueden experimentar, resolver problemas y probar diferentes roles e interacciones sociales. Es como un laboratorio natural para el aprendizaje. Me imagino esos elaborados juegos de simulación, en los que los niños se absorben tanto. Están construyendo mundos, creando narrativas y negociando reglas, todo sin darse cuenta de que están desarrollando habilidades cognitivas esenciales. Exactamente. Y estas experiencias lúdicas sientan las bases para un aprendizaje más complejo más adelante. Me hace pensar en cómo los adultos a menudo subestiman el poder del juego. Tendemos a asociarlo con la infancia, pero tal vez necesitamos recuperar algo de ese espíritu lúdico en nuestro propio aprendizaje y resolución de problemas. Estoy totalmente de acuerdo. Hay una razón por la que las sesiones de lluvia de ideas a menudo incluyen juegos y ejercicios creativos. Se aprovecha ese mismo espíritu de exploración y experimentación, que es tan crucial para el aprendizaje. Entonces, si hablamos de aprendizaje permanente, ¿cuáles son algunas conclusiones prácticas del trabajo de Piaget que nuestros oyentes pueden aplicar a sus propias vidas? Aquí es donde se pone realmente interesante. Las ideas de Piaget pueden ayudarnos a convertirnos en estudiantes más intencionales y eficaces, sin importar lo que estemos tratando de dominar. Danos algunos ejemplos. Estoy listo para subir de nivel mi juego de aprendizaje. Bueno, en primer lugar, abraza la idea del aprendizaje activo. No te limites a absorber información pasivamente. Busca oportunidades para interactuar con el material, haz preguntas y conéctalo con tus conocimientos existentes. Entonces, en lugar de simplemente leer un libro, podría tomar notas, resaltar pasajes clave o incluso intentar explicar los conceptos a otra persona. Exacto, esas son excelentes maneras de procesar activamente la información y hacer que se quede grabada. Otra conclusión clave es ser consciente de tu entorno de aprendizaje. Crea un espacio que sea propicio para la concentración, ya sea un área de estudio dedicada o simplemente minimizando las distracciones. Sé que definitivamente soy más productivo cuando mi espacio de trabajo está ordenado y tengo todas mis herramientas organizadas. Minimiza el desorden mental y me permite concentrarme en la tarea en cuestión. Exactamente. Y no subestimes el poder de la interacción social en el aprendizaje. Busca oportunidades para discutir ideas con otros. Únete a grupos de estudio. O incluso simplemente intercambia ideas con un amigo o colega. Es como ese dicho, 2 cabezas piensan mejor que una. A veces, simplemente hablar de un concepto con otra persona puede ayudarte a verlo desde una nueva perspectiva o consolidar tu comprensión. Precisamente. Y por último, no olvides la importancia de la autorreflexión. Tómate un tiempo para evaluar regularmente tu proceso de aprendizaje. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué podrías mejorar? ¿Qué estrategias o recursos te resultan más útiles? Es como ser tu propio entrenador de aprendizaje. Al prestar atención a nuestras propias fortalezas y debilidades, podemos adaptar nuestro enfoque para maximizar nuestro potencial de aprendizaje. Esa es la conclusión clave. El trabajo de Piaget nos recuerda que el aprendizaje es un proceso dinámico y personalizado. No hay un enfoque único para todos. Al comprender cómo funcionan nuestras mentes y cómo aprendemos mejor, podemos convertirnos en estudiantes más eficaces y capacitados. A lo largo de nuestras vidas, esta ha sido una inmersión profunda, increíblemente reveladora. Siento que tengo un conjunto de herramientas completamente nuevo para abordar el aprendizaje, ya sea para el crecimiento personal, el desarrollo profesional o simplemente para ampliar mi conocimiento del mundo. Y recuerda, el viaje del aprendizaje nunca termina realmente. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algún nuevo desafío que afrontar, alguna nueva perspectiva que considerar. Es emocionante pensar en el aprendizaje como una aventura continua, un proceso constante de descubrimiento y crecimiento. Y hablando de descubrimientos, nuestra inmersión profunda aún no ha terminado. Todavía tenemos mucho más que explorar en cuanto a las aplicaciones prácticas del trabajo de Piaget. Manténganse conectados. Regresamos después de una breve pausa para profundizar aún más en el mundo de la psicología genética. Y regresamos, listos para continuar nuestra inmersión en el mundo de la psicología genética. Y las aplicaciones prácticas del trabajo de Piaget. Hasta ahora hemos hablado de cómo las ideas de Piaget pueden ayudarnos a convertirnos en estudiantes más efectivos, pero su trabajo también tiene profundas implicaciones, como enseñamos y apoyamos a otros en sus viajes de aprendizaje.
Hablemos de esas implicaciones. Me interesa especialmente cómo se traducen las ideas de Piaget a la educación, particularmente para niños pequeños. El trabajo de Piaget ha sido increíblemente influyente en la educación de la primera infancia. El énfasis en el aprendizaje basado en el juego, las actividades prácticas y la creación de entornos que fomenten la exploración. Todo esto proviene de la comprensión de Piaget sobre cómo se desarrollan las mentes jóvenes. Es tan diferente del modelo tradicional, de sentarse quieto y escuchar una clase magistral. En cambio, se trata de interactuar activamente con el mundo, experimentar y aprender a través del descubrimiento. Exactamente. Piensa en esas actividades clásicas de preescolar, como construir con bloques, jugar en un arenero o crear proyectos de arte. No son solo juegos frívolos, son oportunidades para que los niños desarrollen habilidades cognitivas esenciales, como la resolución de problemas, el razonamiento espacial y la creatividad. Es asombroso cuánto aprendizaje ocurre a través de esas actividades aparentemente simples. Y las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget promocionan una hoja de ruta para que los educadores adapten su enfoque a las necesidades y capacidades específicas de los niños en diferentes edades. Entonces, por ejemplo, con los niños pequeños en la etapa sensorio-motora, te enfocarías en actividades que involucran sus sentidos y habilidades motoras, como explorar diferentes texturas. Trans y movimientos. Precisamente. Y a medida que los niños avanzan a la etapa preoperatoria, podrías introducir más juegos simbólicos, como ser títeres o disfraces, para representar historias y escenarios. Se trata de encontrar a los niños donde se encuentran en su desarrollo y brindarles oportunidades para que aprendan y crezcan a su propio ritmo. Exacto. Y esto se aplica no solo a la educación de la primera infancia, sino al aprendizaje y desarrollo a lo largo de nuestras vidas. Reconocer dónde se encuentra alguien en su viaje cognitivo puede ayudarnos a adaptar nuestro apoyo. Y crear experiencias de aprendizaje más efectivas. Es un recordatorio de que todos aprendemos de manera diferente y que no existe un enfoque único para la educación o el crecimiento personal. Y más allá de los entornos educativos formales, el trabajo de Piaget tiene implicaciones en cómo abordamos la crianza, la mentoría, o incluso simplemente interactuar con otros, de una manera que apoye su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, en lugar de simplemente decirle a alguien la respuesta, podríamos animarlo que la descubra por sí mismo, brindándole orientación y apoyo en el camino. Exactamente. Se trata de fomentar un sentido de curiosidad y empoderar a otros para que se conviertan en aprendices activos, tal como lo enfatizó Piaget. Esta ha sido una inmersión increíblemente reveladora en el mundo de la psicología genética y el legado perdurable del trabajo de Jean Piaget. Es un testimonio del poder de observar, cuestionar y buscar constantemente una comprensión más profunda de cómo funcionan nuestras mentes y cómo aprendemos. Y para nuestros oyentes, que estén ansiosos por profundizar aún más en este fascinante tema, tenemos un enlace al libro del que hablamos en las notas del programa. Así que asegúrese de hacer clic en el enlace para adquirirlo y poder leer detenidamente el presente libro analizado. Al concluir esa inmersión profunda, aquí una última pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes aplicar las ideas de Piaget para crear experiencias de aprendizaje más atractivas y efectivas para ti y para quienes te rodean? Ya sea en el aula, en casa o en tus propias actividades personales. Los principios del aprendizaje activo, la autorreflexión y la adaptación de los enfoques a las necesidades individuales realmente pueden transformar la forma en que aprendemos y crecemos. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del fascinante mundo de la psicología genética. Hasta la próxima. Mantengan la mente curiosa y sigan aprendiendo.